Tengan por sentado que el video de los sábados no va a faltar pase lo que pase. Y por lo tanto tenemos un nuevo... Sí, respondiendo a kirchneristas. Bueno, tenemos algunos mensajes que son, como siempre, reverendamente al pedo, porque no hay argumento, no hay razón, solamente son insultos por insultar, como es de costumbre. Ahí los tienen, si lo quieren leer. Pero vamos a lo que nos compete. ¿Realmente algún tipo de argumento válido? O por lo menos algún tipo de buscar argumentar algo. Las PASO son necesarias para un partido grande que tiene más de 2 postulantes para un mandato. A Milei no le conviene porque es un partido de un solo jefe. Los libertarios, están siendo abastecidos por la migración del PRO hacia ellos de algunos radicales, pero nadie tiene pretensiones presidenciales como el peronismo. Ok, acá voy a hacer una aclaración. Que se pase gente del radicalismo o del PRO a la Libertad Avanza, ¿qué problema hay? Si el partido se lo permite, o sea, si la Libertad Avanza lo recibe, no hay ningún problema. O estamos hablando de que te casás con el partido y que por lo tanto no... No. Vos podés tranquilamente pasar de un partido a otro si es lo que vos querés. Y si el partido receptor te recibe. Así que no. No sería un argumento de a Milei lo abastecen los demás. No. El mandato de Milei junta aliados y por lo tanto hay gente que está más alineada con Milei que con el PRO y que la única oposición era el PRO y por lo tanto se habían metido al PRO. Lo mismo con los radicales. ¿Se entiende? No es una cuestión de, se está llevando la gente. No, la gente decide si se queda en su partido o se va. Segundo, es falso que no hayan pretensiones presidenciales en la Libertad Avanza. Patricia Bullrich, ¿para qué se postuló? Presidente. Scioli, ¿para qué se postuló en el año 2015? Presidente. Así que, ¿hay o no hay gente que quiso o quiere ser presidente? Además, sostener que cuando a alguien se le planta a Milei diciendo yo quiero ser el nuevo presidente, va a dividirse el partido. Difícilmente, porque para eso está la mesa chica de todos los partidos. Ahora, ¿te parece correcto que la gente, porque sí, vos también lo estás pagando a las PASO, pague algo porque los políticos no quieren sentarse a discutir y ver los números de cuál está mejor posicionado y cuál es mejor alternativa? Pregunto, si vos querés pagarlo, pagalo vos. No nos hagas pagar a los demás, que estamos en desacuerdo con esto. Por el otro lado, si hay alguien que piense en darle a la gente, mejorarle la vida a la gente, ese es Kicillof. Sin embargo, como en este canal hemos hablado mucho de Kicillof, tengo muchos ejemplos para darte y demostrarte lo contrario. Uno de los ejemplos puede ser Cometierras, porque sí, esto se enseña en las escuelas, avalado por Kicillof, avalado por Kreplak, destrozando la cabeza de nuestros hijos y pervirtiéndolos. Ahora, si vos me decís, no, Kicillof no está a favor, ahí lo tenés leyendo, Cometierras. Así que sí está a favor. Podemos ir a un ejemplo un poco más antiguo si querés, cuando en sus manitas estaba la economía del país porque era ministro de Economía. ¿Qué hizo? Sí, hizo cagadas, hizo muchas cagadas, pero sobre todo la principal, lo de YPF. Bueno, no conforme con eso de que hoy tenemos que pagar la cagada que ya se mandó Kicillof, tenemos muchos más ejemplos. Como por ejemplo que si sos de la provincia de Buenos Aires, vas a seguir costeando con tus impuestos a los extranjeros. Y acá no se malentienda. En muchos puntos del país se dijo bien en claro, si es una emergencia, se va a atender porque dejar tirada a la gente está feo. Por más de que ellos nos dejen tirados, nosotros no vamos a rebajarnos a su nivel. Sin embargo, Kicillof no quiere cobrar la atención. Y esto lo dije, lo digo y lo sostengo. Y es, si todas las provincias van a cobrar y Buenos Aires no, ¿qué te hace creer que no vayan a ir los tours sanitarios directamente a Buenos Aires de las personas que tengan que hacer tratamientos caros, sacando recursos caros de la provincia de Buenos Aires, saturando el sistema de salud de Buenos Aires? Ahora, como suelen tener poca memoria con lo de YPF, porque las cagadas se las tratan de olvidar o sacárselas de encima, va a ser algo parecido con Aerolíneas Argentinas. ¿Y eso quién pensás que lo paga? ¿Kicillof? ¿Quién? ¿Kreplak? ¿Quién? ¿Cristina? Lo pagas vos. Es así de simple. Todas las cagadas que se manda a un Estado, lo paga el contribuyente. O sea, si compra Aerolíneas, la compra es con plata tuya. Es así de fácil. Si Aerolíneas sigue siendo deficitaria, ese déficit se va a cubrir con plata tuya, llevándote a que te aumenten los impuestos. ¿Cómo olvidar el programa del año pasado? Haceme tuyo. Bueno, 500 millones en gel íntimo. ¿Se entiende? Podemos citar muchísimos ejemplos. Los 4.000 millones de pesos que estaban
para los libros de la ESI. Los 2.300 millones de pesos que iban en kit playeros. Decime vos, ¿eso es gobernar para la gente? ¿O es solamente hacer un populismo barato con la plata ajena? Porque quiero recordarte que a toda acción hay una reacción igual y opuesta. Sí, vamos a Newton un poquito. ¿Y sabes por qué? Porque, oh, sorpresa, los hospitales en Buenos Aires no tenían turno, no tenían insumo, se estaban cayendo a pedazos. ¿Cuál fue la consecuencia? Se iban a cava, porque no conseguían ningún tipo de médico. Y por lo tanto, no solamente estaba saturado el sistema de salud de Buenos Aires, sino que por las malas prácticas de Kicillof en términos de salud, colapsó también lo de Cava. Entonces, ¿vos pensás que Kicillof va a hacer un buen trabajo? O decime, ¿cuándo Milei hizo algo para todos los argentinos? Él gobierna para los más ricos del país y para las multinacionales extranjeras. El argentino que se cague. Falso. Dado que considerás que gobernar para los argentinos y no para los empresarios no es acomodar las cuentas, vamos a un ejemplo de lo que vos sí considerarías gobernar para el pueblo. Bueno, las 10 medidas iniciales del gobierno, o sea, 11 de diciembre del año 23, el primer día de gestión. Bueno, suspensión de la publicidad oficial. Sí, reducción del gasto público en pauta que no le servía absolutamente a nadie y que lo estabas pagando vos. Esa es una de las cosas que te puedo mencionar del día 1, que fue para todos los argentinos. Opción 2. Como se sabía de que la devaluación iba a impactar directamente en la inflación y la quita de control de precios iba a impactar directamente en la inflación, se sabía que iba a ser un cachetazo muy fuerte para las clases más bajas del país. Por lo tanto, día 1, te estoy diciendo, 11 de diciembre. ¿Qué se hizo? Se aumentó la tarjeta alimentar, 50%, y la asignación universal por hijo, 100%. Además de controlar las variables económicas que, como por ejemplo la inflación, es algo que afecta a toda la gente y más que nada al más pobre, pero no creo que lo vayas a entender. Pasemos al siguiente comentario. ¿Te parece muy buen año crecer menos que Haití en PBI nominal? Bueno, primero aprendamos la definición de nominal y real porque vos, amigo mío, no la conoces. Y sí, tengo un liquid paper en mi mano para poder explicar esto. Si esto vale 100, bueno, el 100 sería lo nominal, el valor nominal. El valor real es cuánto equivale esto. O sea, en este caso vamos a decir, bueno, $1, 100 pesos para hacer los números lo más redondo posible. Resulta que pasa un año y ahora ya vale 1.000. Pero el valor real sigue siendo exactamente el mismo. Sigue siendo un mísero liquid paper. Pero en vez de valer 100, vale 1.000. O sea que nominalmente creció, pero realmente sigue siendo exactamente lo mismo. ¿A vos no te interesa un crecimiento nominal de una economía? Te interesa un crecimiento real. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto valía 100, el año que viene, que valga 100 así, que valga 100, pero que sea más. Eso sería un crecimiento real de la economía, por más de que nominalmente no haya crecido. Ahora, si esto vale 100, esto vale 50, un año que no se modificaron nominalmente los precios, y bueno, creciste 150. ¿Se entiende? Ahora en vez de tener 100, tenés 150. Bueno, dicha esta aclaración, porque evidentemente al kirchnerismo no le hace contacto muchas veces, sigamos. Tener las peores proyecciones de generación de empleo del mundo para 2025. Sí, seguramente vos lo decís por esto. En lo cual, sí, tenemos el peor puesto del mundo con respecto a crecimiento. Bueno, ¿cómo se midió esto? Sí, con una encuesta. 700 empleadores. No hay 700 empresas en la Argentina. Eso como punto número 1. Como punto número 2, es menos 1%, lo cual no te dice mucho considerando de que es una expectativa. Así que, y ya vas a ver que una expectativa puede modificarse. Además, esto es solamente para los primeros meses del año. No es para todo el año. Ahora, esto sí es una expectativa para todo el año. Se habla de que ya se está creciendo a un 8,5 si lo analizáramos. Pero esto no deja de ser una proyección estimativa, lo que quiere decir que puede modificarse. Para bien o para mal. Ya ha pasado con la inflación de que se daba un pronóstico y el pronóstico era superior a lo que fue la realidad. Es simplemente una estimación de lo que se quiere. No es un dato verídico científicamente. Es simplemente una estimación que puede ser modificada a través del tiempo. La pérdida del poder adquisitivo medido en términos de salario mínimo vital y móvil. Ok, imagino que este gráfico te va a hacer feliz porque muestra cómo Alberto Fernández tenía mejor salario cuando se fue que hoy. Ok, ¿cómo está medido eso?
Sí, a base de dólar. Sí, a base de dólar. Oficial. Hay un detalle porque ¿cuánto es la brecha hoy? ¿20 pesos? ¿30 pesos? ¿25 pesos aproximadamente? O sea que hoy no estamos tan lejos de lo que sería ese gráfico de la realidad. Lo que nos indica que está más o menos en términos reales. Ahora, antes del 10 de diciembre tenías una brecha de casi 200%, lo que te lleva a que este gráfico artificialmente tenga salarios mucho más altos. No realmente sean más altos. Entonces, si hiciéramos esa corrección, ¿cómo quedan? Se quedan por debajo de lo que fue el año pasado. Entonces, ¿realmente hay una pérdida del poder adquisitivo? Y además, ¿cómo puedes medirlo en todos los rubros que no se pueden contabilizar porque la gran mayoría trabaja en negro? ¿Cómo puedes estar tan seguro de lo que decís? Sin embargo, este gráfico me gusta más porque puedes ver la tendencia. ¿Y dónde están las paritarias? Sí, el pico de la paritaria. Posterior a la paritaria, automáticamente, caída en picada por debajo del salario real con la paritaria. Entonces, y ojo, estamos hablando de que eso es en medio del año 2023. Luego tenés otro pico, sí, en diciembre, a través de la devaluación. Entonces, ¿realmente vos pensás que esto no es un problema? Inclusive podemos ir hacia el 24 en el mismo gráfico y vemos que luego de esa caída tenés una tendencia a la alza. Entonces, ¿no crees que inclusive si te lo diera como válido de que ahora estamos peor que antes? ¿No crees que con una tendencia alcista de los salarios se va a recuperar absolutamente todo y que se va a superar? Y la baja de las jubilaciones. Bueno, ¿qué clase de hierba usan los argentinos en el mate para no comprar? Bueno, ahí tenés el gráfico histórico de las jubilaciones, obviamente medido en dólares. Bueno, podés ver evidentemente la caída del 2001 a $90 y posteriormente un crecimiento constante. Luego una caída, luego otra vez un crecimiento. Pero acá viene algo interesante. Primero, la década ganada. Creció, 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 hasta que el gobierno se quedó sin plata de lo que le sacaron a las AFJP por tanto jubilado que añadieron sin que deberían de haber estado en el sistema. Sin embargo, hasta ese momento podían seguir sosteniendo este gasto y siguió creciendo. Cuando se les acabó la plata, empezó a caer el salario real del jubilado. Posterior a esto, la época de Macri empezó a crecer de vuelta. Llegamos al 19 con una destrucción de las jubilaciones. Podés ver hasta $120 en enero del año 2021. Bien, lo interesante es que hasta enero del 2021 la brecha cambiaria no era tan amplia. Ahora, posterior a esto, la brecha empieza a crecer y a crecer. Por eso te da al final, en enero del 23, $193. Porque es un número falso. Porque está medido a dólar oficial cuando la brecha era mucho mayor. O sea, no sé si hubiera llegado a los $120. ¿Se entiende? Hay muchas cosas que no quieren ver porque no les conviene. Quizás quieras utilizar este gráfico, pero para que se entienda mucho mejor el concepto, imaginemos a alguien que cobra 380.000 pesos, que el dólar oficial valga 380 pesos y que el dólar paralelo valga 1.000. ¿Les parece conocido el escenario? Y muy parecido a lo que se recibió por parte de Javier Milei. Bueno, ¿cuánto equivale en dólares ese salario? Bueno, medido a base de dólar oficial, 380.000 pesos dividido los 380 pesos que vale el dólar, te dan $1.000. Un salario de $1.000. ¡Wow! ¡Qué salario!, ¿no? Bueno, ahora vamos al paralelo. 380.000 pesos dividido 1.000 que vale el paralelo, tenés $380. Perdón, pero no era que valía 1.000 el salario. Ahora me decís 380. Bueno, ¿se entiende la brecha que genera medida a base de uno y no del otro? Cuando tenés brecha cambiaria, eso se empieza a distorsionar. Y eso es lo que te genera falsedades en algunos gráficos. Ahora, si eliminamos esta distorsión, resultaría de que Milei tiene mejor jubilación que Alberto Fernández. ¿Sigue siendo baja? Sí, pero tiene mejor jubilación. Lo que nos lleva a que el jubilado hoy gana poquito. Ok, porque está indexada la inflación y por lo tanto va recuperando parte del poder adquisitivo hasta que lleguen las paritarias. Porque las paritarias no se han eliminado. Ok, gana poquito, pero gana. Ahora resulta que en el gobierno anterior tenías paritarias cada 3 meses. Buenas paritarias. Pero en los siguientes 3 meses le reventaban la jubilación y la siguiente paritaria ni siquiera recuperaba el poder adquisitivo perdido. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar aún más al canal, puedes hacerlo a través de la pestaña unirse y recordar que los miembros también tienen sus beneficios.
Muchísimas gracias a los miembros Orfen, Mauro, Infran es un dictador, Lore y José.